Cordial saludo, apreciados estudiantes. Soy Oscar Fuentes, director del curso Control Análogo, y esta es la conferencia correspondiente a la tarea 3, metodologías de diseño según respuesta en frecuencia y sintonización de controladores. Bueno, en esta primera sesión voy a ocuparme de explicar en principio lo que tiene que ver con frecuencia, ¿sí? Con respuesta en frecuencia. El tema es un poco extenso, así que lo mejor es ir dividiendo el tema en diferentes sesiones. Muy bien, ¿de qué se trata entonces la actividad, la cual vence el 17 de abril? Bueno, corresponde a lo siguiente. Vamos a tomar una planta, ¿sí? Una planta que tiene esta forma 5 sobre s cuadrado más 3s más 7. Y a partir de lo que es el diseño, perdón, a partir de lo que es su respuesta en frecuencia, vamos a establecer un procedimiento de diseño para alcanzar los parámetros deseados, los cuales son una magnitud, perdón, un error en estado estable menor al 1%, un 20% de overshoot y un tiempo de establecimiento menor a 3 segundos. ¿Listo? Voy a hacer un ejemplo a partir de un documento que he desarrollado para compartir. Y el segundo punto, que es muy parecido, es decir, también basado en este tipo de metodologías de respuesta en frecuencia, vamos a terminar diseñando nuevamente un compensador. La diferencia es que el sistema G2 tiene un polo en el origen, lo cual puede que facilite un poco más las cosas, ya que es un sistema que de por sí no tiene error en estado estable. Bueno, voy a explicar el tema mientras voy al mismo tiempo desarrollando diferentes pruebas sobre una planta, ninguna de estas dos, sino una planta cualquiera. Los puntos 3 y 4, perdón, el punto 3 que tiene dos ecuaciones, dos sistemas, serán tenidos en cuenta en otra conferencia. En el momento vamos a centrarnos en la respuesta en frecuencia. Muy bien, entonces elaboré este pequeño documento por parte 1, que también he compartido a través de foros o a través de otros canales como el canal de Skype, donde están como toda una compilación de teorías alrededor de lo que son los diagramas de Bode y lo que es el análisis de frecuencias. Y todo esto está basado en la misma bibliografía que se ha compartido en el mismo curso, ¿sí? Los recursos que tenemos ahí en el entorno de aprendizaje. Bueno, muy bien. Vamos a entender un poco de lo que tiene que ver con la respuesta en frecuencia. Antes de empezar a diseñar, pues es importante tener conceptos claros sobre lo que es la respuesta en frecuencia. Bueno, supongamos que tenemos una planta. Aquí la tengo. Esto está en un documento que ya he compartido. Esta es la planta. 2 sobre s cuadrado más 5s más 6. Un tipo de planta parecida a la del ejercicio. Ya pues sabemos cómo vamos a desarrollarla en MATLAB. La elaboramos con la función de transferencia TF, num, dem, y ahí tenemos directamente la planta. Bueno, anteriormente, si nosotros aplicábamos un escalón unitario sobre esta planta, obteníamos una respuesta. Por ejemplo, esta, que a lo mejor directamente no se estabilizaba en el punto donde queríamos, que es el 1 de un escalón unitario. Es ahí donde nos damos cuenta que hay que empezar a diseñar algo que la ayude a llegar al valor deseado. Pero bueno, no solamente se trata de que yo le meta en su entrada una señal a escalón unitario. Resulta que el análisis en frecuencia nos permite analizar cómo responde el sistema ante entradas de tipo senoidal, donde las entradas de tipo senoidal pueden variar su frecuencia.
Entonces, esto es lo que vamos a hacer y lo que está explicado de una forma muy detallada en este documento, es que esa misma planta, esta que está con frecuencia compleja, es decir, la variable S, se puede expresar también con directamente omega, J omega. Muy sencillo el procedimiento, simplemente vamos a reemplazar la S por J omega. Donde estaba S, ahora está J omega. No me voy a detener en el momento a hacer todo el análisis matemático que hay detrás de esto, porque básicamente a lo que quiero llegar es a que comprendamos todo el contexto que hay en el análisis de frecuencia. Pues resulta que si yo me pongo a hacer todo el procedimiento matemático, voy a terminar obteniendo una función, ¿sí? Una función que al aplicarle una señal senoidal en la entrada, pues va a tener unas características en su salida. Me voy a centrar y voy a resumir todo en que la salida del sistema va a ser de tipo senoidal, pero no va a tener la misma amplitud que la entrada y el ángulo de fase también va a ser diferente. Es decir, va a haber cierto desfase entre la entrada y la salida de la señal. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que en la cajita, ¿sí? En la caja que corresponde al sistema, le entra una señal senoidal con una cierta frecuencia y en su salida esa señal sale más atenuada y a lo mejor con un ángulo de desfase. Para los que quieren leer mucho sobre esta teoría, y además de la bibliografía que está en el curso, en este mismo documento hay todo un experimento, ¿sí? Todo un experimento basado en números complejos. Aquí lo tienen como para que lo detallen con más calma. Básicamente lo que estamos entendiendo de todo esto es que un sistema, no me voy a centrar mucho en esa matemática, eso se los voy a dejar para que lo lean, un regalo que les hago. Básicamente lo que quiero llegar es que un sistema como este, que ya conocemos, puede ser representado en sí, en dos valores a través de un número complejo, porque al final esto que está aquí también es un número, una expresión compleja. Una expresión compleja es una expresión que tiene una parte real y una parte imaginaria. Y todos recordamos que una parte real más una parte imaginaria se pueden expresar también en forma polar, es decir, una magnitud y un ángulo. En toda esta parte de aquí está explicado eso con mucho detalle, incluso con ejemplos. Pero yo voy a partir de aquí. Si algunos ya han leído esa parte, seguro habrán entendido mucho de lo que hay en el trasfondo de esto. Pero vamos a quedarnos con este resumen de que una planta, cualquiera que sea, expresada en la variable S, también puede ser expresada en forma de magnitud y ángulo. Magnitud aquí la tenemos y ángulo aquí lo tenemos. Ahora, vemos que esa magnitud no es un número constante, por decirlo así, sino que hay un valor, ¿sí? Hay una variable de la cual depende esa magnitud y ese ángulo. Esa variable es omega, ahí la vemos, omega, de manera que si omega, que es la frecuencia de una señal senoidal, tiene un valor específico, esta magnitud y este ángulo tendrán un valor respectivo a esa frecuencia. Y si yo empiezo a variar ese valor de omega, es decir, empiezo a variar la frecuencia de esa señal senoidal, a lo mejor esta magnitud y este ángulo van a ser diferentes. Entonces, hasta aquí resumimos un sistema, lo puedo entender como una magnitud y un ángulo, lo expreso de forma compleja como una magnitud y un ángulo con estas fórmulas que vemos aquí. ¿Listo? Acá arriba está cómo llegamos a esas dos fórmulas. Muy bien. La expresión anterior indica que ante una entrada senoidal, el sistema responderá con un factor de amplificación igual a la magnitud del sistema. ¿Sí? Y un desfase provocado por el ángulo del mismo sistema.
Bueno, vamos, aquí en este documento hay toda una serie de pruebas en MATLAB para comprobar eso. También voy a ocuparme pues de directamente hacer el diseño y voy a dejar esta parte que la lean y la interioricen, porque de pronto no tiene nada que ver, o sí tiene mucho que ver, pero no nos centramos en el curso a entender esto. A lo mejor en otros cursos sí, pero en este curso nos vamos a centrar en el diseño. Sin embargo, para que lo lean y tengan bastante y tengan mucho concepto ahí, muchas buenas bases de estos conceptos, pues lo dejo todas estas pruebas que hice aquí. Bueno, omega directamente es una frecuencia que está basada en radianes por segundo, expresada, y que se relaciona con F como omega es igual a 2πf. Aquí hay como especie de una señal senoidal de prueba que se la estamos aplicando a la planta, la parte real y la imaginaria de la planta con su respectivo ángulo de desfase que parten de acá, ¿sí? De estas dos fórmulas parte este algoritmo para que lo prueben en su tiempo libre, y una gráfica de estas dos señales, con lo cual logramos entender que para una frecuencia particular de 0.1, es decir, aquí 0.1, aquí 0.1 y aquí 0.1, obtenemos esta magnitud y este ángulo. Y al graficar, pues nos damos cuenta que precisamente la señal senoidal azul es la entrada de ese sistema, y vemos que la señal de salida, que es la roja, no alcanza la magnitud de la entrada, pero tampoco está en la misma fase. Vemos que la onda senoidal está un poco corrida. Bueno, ese es el efecto que causa este sistema, porque tiene una atenuación en magnitud y tiene un desfase en ángulo. La señal azul entró por aquí, pero por acá salió la señal roja. Eso fue lo que sucedió y esa fue la prueba que hice con este código. Pero no solamente va a pasar esto. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a mover 0.1, es decir, la frecuencia, esta omega, la empiezo a aumentar, nos vamos a dar cuenta cómo va a empezar a variar tanto la magnitud como el ángulo. Y aquí hay varias pruebas. Por ejemplo, para un omega de 0.1, la magnitud 0.33, el ángulo menos 4.79, que fue la que hicimos la vez pasada, el desfase. Y así empezamos a aumentar la frecuencia y vemos que para una nueva frecuencia 0.5, entonces la magnitud intenta parecerse, pero ya es un poco más atenuada. El ángulo sí se sigue desfasando, aquí vemos la diferencia. Y si seguimos, la frecuencia sigue aumentando, se sigue atenuando un poco la señal de salida, que es la roja, y se sigue desfasando. Ya en este punto es difícil verlo al ojo, pero ya se puede ver cómo se atenúa mucho la señal cuando la frecuencia ha cambiado. Entonces aquí vemos que a lo largo de el cambio de frecuencias vamos obteniendo dos cosas muy particulares, una que se llama magnitud, aquí está descrita como una K, y otra que se llama ángulo de fase, que lo hemos llamado phi. Muy bien, vamos a dejar de analizar esto como señales senoidales y vamos a pasar a analizarlo simplemente como frecuencias. Entonces, si yo hago como, por decirlo así, una gráfica en donde comparamos todas las frecuencias a las que estamos intentando meterle al sistema, por ejemplo, 0.1, 0.5, 1 y 5, y vemos su respuesta tanto en magnitud como en fase, podemos obtener otro tipo de gráfica que nos ayuda a analizar más el panorama. Aquí hay un detalle que voy a centrarme un momentico a hacer esta explicación, y es que esta constante K, perdón, constante no, esta magnitud K, también yo la puedo expresar en decibeles. Decibeles es una forma de expresar potencias, de expresar magnitudes precisamente.
Es otra forma de llevar el valor de K, pero a decibeles directamente, que es otro tipo de expresión, pero también se refiere a lo mismo. ¿Por qué lo vamos a pasar a decibeles? Pues por la facilidad de entenderlo más adelante con diagramas de Bode. Pero es sencillo, es simplemente meterlo en esta función 20 logaritmo base 10 de K. O sea que yo tomo 0.3327 y lo meto aquí. Entonces 20 logaritmo en base 10 de 0.3327 es igual a menos 1 menos 9.55. Y así sucesivamente, cada uno de estos valores, cuando los meto aquí en esta fórmula, voy obteniendo aquí el respectivo valor en decibeles. ¿Sí? Si nos ponemos más adelante a investigar un poco acerca de toda la teoría que hay alrededor de los decibeles, nos vamos a encontrar con que una K igual a 1 corresponde a 0 decibeles. ¿Listo? Aquí no vamos a profundizar sobre eso, pero quienes estén interesados en seguir investigando un poco sobre esta matemática detrás de esto pueden seguir leyendo en los libros que hemos compartido en el entorno de aprendizaje. Listo, en este momento nos vamos a ocupar de otras cosas, así que voy a pasar por alto esta explicación de los decibeles para simplemente mostrar cómo es que este sistema yo lo puedo entender o puedo entender todo el panorama de estas señales senoidales, lo puedo entender con esta gráfica. Esta gráfica que se llama ganancia y esta que se llama ángulo. O en vez de ganancia podemos poner magnitud, por ejemplo. Cosa que, por ejemplo, para 0.1 en frecuencia, la magnitud es menos 9.55. Entonces aquí tenemos para cada punto. ¿Listo? Para 0.5, para 1 y para 5, entendemos que tanto el ángulo como la potencia en decibeles, la magnitud, la ganancia, vemos cómo es su comportamiento conforme crece la frecuencia. Va creciendo la frecuencia, la magnitud va atenuándose. ¿Qué pasa con el ángulo? Pues mientras pues va creciendo la frecuencia, el ángulo también de desfase también va cambiando hacia valores negativos. Muy bien, estas dos gráficas de esto que acabo de hacer acá se conoce como diagramas de Bode. Y MATLAB directamente nos facilita el entendimiento y no es necesario que tengamos que hacer todas estas pruebas con señales senoidales, sino simplemente tomamos el sistema inicial, que es este, lo declaramos y con la función Bode, que tengo por aquí, mira, Bode de G, entonces podemos obtener la gráfica esta. Listo, y esa gráfica ya sabemos que lo que nos está diciendo es cómo se comporta la magnitud de esa planta respecto a la frecuencia y la otra, cómo se comporta el ángulo de la misma planta con respecto a la frecuencia. Aquí lo tenemos. Esa es la respuesta de la planta. Vamos a hacer algunas consideraciones finales con esta primera parte de teoría. Entonces, hasta el momento podemos resumir que cada sistema analizado en frecuencia compleja S también puede ser analizado en frecuencia J omega, es decir, estamos hablando directamente en señales senoidales. De lo anterior, también podemos resumir que cada sistema puede ser representado como una función compleja que tiene una magnitud y un ángulo, ¿sí? Y también vemos que esa magnitud y ese ángulo no siempre son iguales, varían respecto a la frecuencia. Por otro lado, los diagramas de Bode funcionan como una huella dactilar de una planta y permiten extraer características que se relacionan con la respuesta transitoria. Eso lo vamos a ver ahorita en el diseño. Pero sí, resulta que para esta planta en particular, este es el diagrama de Bode. Y este comportamiento se da para esta planta. Si yo cambio algún valor de esa planta, aquí también va a cambiar algún tipo de comportamiento en estas gráficas de frecuencia.
Bueno, entonces un bloque conformado por un controlador y una planta puede responder de una cierta forma específica, lo cual se puede describir a partir de una amplitud y un ángulo, ¿sí? Por lo que con toda esta teoría se pretende realizar un diseño de un compensador que aporte la magnitud y fase, perdón, o sea, el ángulo preciso para que el sistema se comporte de la forma deseada. Yo voy a compartir además esta segunda parte, que aquí la voy a explicar en el video, y además voy a compartir este documento con todos los estudiantes a través de los foros y los canales que tenemos. Aquí ahora sí, a partir de esta primera explicación, entramos a la segunda parte. Vamos a hacer el diseño. Listo. Vamos a empezar a entender algunos parámetros. Entonces, si vamos a realizar el diseño del compensador basado en la respuesta en frecuencia, vamos a partir del diagrama de Bode. Entonces, es importante conocer algunas características dentro de un diagrama de Bode. Perdón. ¿Qué características podemos sacar de un diagrama de Bode? Y aquí pues vamos a poner el primer apunte. Se puede extraer características como el margen de fase, y aquí lo voy a subrayar. El margen de fase, y es que si yo coloco Bode de la planta G y me bota esto, el margen de fase viene siendo ese punto. Yo aquí en la gráfica me doy cuenta que hay un punto, aquí está el 0, hay un punto en particular donde esta gráfica azul corta con ese 0. ¿Sí? En ese punto particular donde corta con 0, yo me doy cuenta qué frecuencia fue, porque estamos en frecuencia. Bueno, fue tal frecuencia, por ejemplo. Esa frecuencia en específico, yo la voy a analizar en el de fase. Entonces, en el diagrama de fase vamos a ver qué ángulo hay en ese punto particular de frecuencia donde esta gráfica de magnitud pasó por 0. Cuando yo encuentro ese punto, ahí me voy a dar cuenta que hay una distancia entre el punto encontrado en el ángulo respecto a menos 180. Y esa distancia que hay entre ese punto y menos 180, que son grados, es lo que llamamos margen de fase. Más adelante vamos a ver la importancia que es un margen de fase. Solamente estoy introduciendo la teoría para que la comprendamos. Entonces, en el diagrama de Bode mostrado en la figura 1, es preciso encontrar una frecuencia para la cual la magnitud es igual a 0 decibeles, que está acá encerrada en el círculo. Justo en ese punto se debe verificar la distancia del ángulo de fase respecto a menos 180. Entonces me voy a la fase en ese punto de frecuencia, la distancia respecto a menos 180. Y esa diferencia es la que se conoce como margen de fase. ¿Listo? Ese es el concepto. Vamos a apropiarnos de ese concepto porque el margen de fase es importantísimo para el diseño. Si queremos saber cuál es esa distancia, entonces para encontrar ese punto basta con dar clic derecho sobre el diagrama de Bode y escoger la opción Minimum Stability Margins dentro de características. Vamos a ver aquí en la figura 2. Entonces, supongamos que este era nuestro diagrama de Bode. Clic derecho, característica, y aquí encontramos la opción. Cuando hacemos clic, entonces MATLAB nos arroja la gráfica con ese punto, y si yo pongo el mouse ahí, me sale enseguida las características, y dentro de estas características el margen de fase. Bueno, si la planta inicial no es capaz de alcanzar el valor deseado ante una entrada de escalón unitario, y es como nos pasó justo con la planta que estamos haciendo en el ejemplo, entonces el diagrama de Bode no existirá. Vamos a ver por qué. Ese margen de fase, perdón, no existirá. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque voy aquí a abrir MATLAB. Yo tengo mi planta G. Yo tengo mi planta G que ya la declaré. 2 sobre S cuadrado más 5S más 6. Si yo le hago un escalón, me voy a dar cuenta que esa planta nunca llega a 1.
¿sí? O sea, se quedó aquí en 0.30 y algo. Se quedó por ahí, listo. Si yo digo bode de esa planta, le pido a MATLAB que me arroje los diagramas de esa planta, y aquí vemos la magnitud y aquí la fase respecto a la frecuencia. Aquí nos damos cuenta que la frecuencia va desde 0.01, 0.1, 1, 10, ¿sí? Estamos hablando en radianes por segundo. Para todos estos valores, todas estas son las respectivas magnitudes con las cuales el sistema se comporta. ¿Qué pasa aquí? Que aquí la magnitud nunca está por encima de cero, siempre está por debajo. Si yo hago clic en cualquier lugar, voy a hacer clic aquí, a ver qué información me da, me dice que ahí la magnitud es de menos 9.54. ¿Sí? Recordemos que menos 9.54 está en decibeles, menos 9.54 está en decibeles. Eso quiere decir que es una magnitud que está por debajo de 1, por ejemplo, perdón, por debajo entre 0 y 1. Entonces, 0.8, 0.5, 0.3, cualquier valor entre 0 y 1, cuando uno lo pasa a decibeles, es negativo. Listo, entonces está en decibeles y si es negativo, quiere decir que ese K, esa está en 0.30 y pico, por ejemplo. Eso es lo que me está indicando. ¿Sí? Como vimos en el STIP, la planta llegó a 0.30 y un número ahí, un pico ahí, 0.30 y pico. Es decir, que de ahí no pasa. Ese es como ese K, la K estática de esa planta. Bueno, esa es la característica. Precisamente me está diciendo que la magnitud nunca, nunca llega a ese punto ideal, nunca pasa por cero según esto. Y como habíamos definido, y yo vuelvo acá, y habíamos definido que el margen de fase es cuando la magnitud pasa por cero, entonces ahí donde podemos entender que para un sistema como este que estamos analizando, cuya gráfica nunca pasa por cero, pues no existe un tal margen de fase. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera acción que deberíamos hacer si nos encontramos con ese tipo de planta en la cual no llegamos al margen de fase? No existe, porque no existe la ganancia suficiente. Entonces, lo que debemos hacer es hallar un valor de K. ¿Listo? Aquí lo proponemos. Entonces, notemos que la magnitud que se muestra en la figura 3 nunca supera el valor de 0 decibeles. Por este motivo, no se puede hallar un margen de fase. En este caso, es preciso agregar un bloque de ganancia y nuevamente analizar la respuesta en frecuencia. Entonces, aquí agregamos una K. Pero, ¿cómo determinamos el valor de K? Bueno, vamos al siguiente procedimiento. Para hallar el valor de K, podemos partir de un error en estado estable deseado. En este caso, escojamos 0.001. Esto es un ejemplo X. Entonces, la fórmula es la siguiente. El error en estado estable es igual a 1 sobre 1 más Kp, donde ese Kp que vemos aquí, es el límite cuando S tiende a 0 de la planta multiplicada por K, siendo K ese valor que yo quiero hallar acá arriba. Está sencillo porque simplemente yo reemplazo el error en estado estable por el número que yo quería, aquí el error que yo quería al final, y a partir de ahí hallo Kp. Y bueno, cuando tengo Kp simplemente obtenemos el valor de K. ¿Cómo? Pues Kp es igual, nuevamente la fórmula de arriba, límite cuando S tiende a 0 de G de S multiplicada por K. ¿Conocemos Kp? Sí, lo acabamos de hallar. Límite cuando S tiende a 0. ¿Quién es G de S? 2 sobre S cuadrado más 5S más 6. Pues anulamos la S y queda 2 por K sobre C. Reemplazamos y obtenemos ahora sí el valor de K. Listo, entonces aquí tenemos el valor de K que depende de quién. Partimos de un error deseado. Entonces pusimos en este caso 0.001 y hallamos un valor de K a partir de ese procedimiento. Bueno, entonces vamos a crear el bloque K y obtenemos GK
Este GK que hallé aquí, y perdón que haga pues hago la diferencia respecto a esto, fue para un error diferente, no fue 0.001. Para el ejemplo yo tomé un error de 0.009 y con ese valor de 0.009 obtuve otro valor de K. Pero no hay problema con eso porque estamos entendiendo el concepto. Entonces, si yo creo la planta nuevamente, esta, le pongo ese valor de K que hallé, entonces puedo aplicar el diagrama de Bode, ¿sí? Bode de la planta GK, y cuando aplicamos el diagrama de Bode, pues obtenemos esto que está aquí. Notemos que ahora sí, la señal de magnitud sí está por encima de 0, mira, aquí está el 0, y llega un momento en que sí pasa por 0. Me quedo con esa frecuencia, sí, me puedo quedar con esa frecuencia y justo ahí evalúo el margen de fase y sí existe ese tal margen de fase. Es decir, existe un punto en la fase, un punto en ese ángulo que se puede diferenciar de menos 180. Esa es la idea. Listo, entonces, como se muestra en esa figura, ahora sí fue posible obtener un margen de fase, ya que existe un punto en la frecuencia en el cual la magnitud pasa por 0. Aquí está, 0 decibeles. MATLAB arroja los datos precisos referidos al margen de fase. Para esto basta con ejecutar la siguiente función. Entonces, vamos a ver qué hace esta función. Control C. Yo aquí, por eso quise hacer este documento y no simplemente una presentación en PowerPoint, porque yo sé que con el PDF pueden ir probando. Entonces ya tenemos G. Yo creo que determiné K. Vamos a ver K. Sí, 330 puntos para mi ejemplo en particular. Ese fue K. Listo, entonces también determiné G por K y ahí lo tenemos. Hasta aquí lo único que hice fue establecer K y multiplicarlo a la planta inicial. Y si yo le aplico Bode a GK, vamos a ver la respuesta que aquí la tenemos. Es esta. Y si yo hago clic derecho, características, y aquí, por ejemplo, este punto, me encuentro con el margen de fase. Si yo hago clic aquí, me sale la información. Aquí está. Entonces me dice que el margen de fase es de 11.2. Ahí lo está redondeando. Vamos a ser más precisos entonces con la fórmula que dije. Listo, entonces me dice a qué frecuencia aparece. Mira, a los 25.6 radianes por segundo. A esa frecuencia, la gráfica corta por 0, la magnitud y la fase tiene un desfase de 11.2 respecto a menos 180. Eso es lo que hay que entender del diagrama de Bode. Entonces, el código que vamos a probar es R_margin y entre paréntesis le pasamos como parámetro GK, que es la planta anterior. Y eso se lo asignamos a una variable que yo le puse como nombre y cualquiera puede ponerle otro nombre, así que eso no hay problema. Y cuando yo le doy Enter, pues MATLAB me arroja algunas características, pero de forma más precisa, entre las que vale destacar que el margen de fase preciso es 11.1624 grados. Quiere decir que eso es lo que le hace falta a ese punto, en esa frecuencia, a ese punto del ángulo para llegar a menos 180. Si a eso le hace falta esa distancia para llegar a menos 180, podemos decir que el sistema es estable. No actúa como queremos, pero es estable. ¿Cuándo no es estable? Cuando ese número, por decirlo así, es directamente menos 180 o se pasa. Y también me dice a qué frecuencia sucede, 25.57 radianes por segundo. Listo, entonces yo voy acá y me quedo con ese valor. Aquí lo tengo, entonces ese valor preciso es 11.1624. Ese es el valor importante para analizar. Ese es el margen de fase de mi planta con la ganancia. ¿Sí? Y ahora vamos a ver lo interesante que es esto. Resulta que dentro de los parámetros de diseño
nosotros conocemos a zeta. Bueno, aquí vamos a seguir trabajando con zeta. Para diseñar el compensador, entonces vamos a seguir con ese parámetro que vimos en el lugar geométrico, que es zeta. Y veamos que zeta y el margen de fase tienen cierta relación. Esta ecuación es sacada de un libro, de uno de tantos libros que podemos encontrar por ahí, que es de Norman Nice. ¿Y cómo se relaciona? Pues vemos aquí que el margen de fase es igual a la tangente a la menos 1 de toda esta expresión, que solo depende de zeta. Ya todos sabemos que zeta me pone a funcionar a mí un sistema como yo quiera. Recordemos eso. Así que, ¿qué tal si yo escojo un zeta que me permita hacer que el sistema responda de una forma particular? Y a partir de ese zeta llego al margen de fase. Bueno, eso es lo que vamos a hacer para diseñar. Listo, entonces vamos a suponer que queremos un porcentaje de overshoot del 20%. Entonces ya sabemos cómo hallamos zeta, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo hallamos zeta. Zeta es menos logaritmo natural opuesto. Si yo voy acá a MATLAB, zeta, ahí lo tengo, 0.4559. Listo, aquí lo tenemos. Con ese valor de zeta, entonces podemos obtener la aproximación, porque si vamos al libro de Norman Nice, esto no es determinístico, no es absoluto, no, esto es una aproximación, ¿sí? Una aproximación que hace el autor. Entonces me dice, nos podemos aproximar, ¿sí?, al margen de fase necesario, si es un margen de fase, como este, que este es de 11.1624, no, pero este otro va a ser otro margen de fase que se va a relacionar con ese zeta. A ese margen de fase vamos a llamarlo YO. Bueno, esa letra griega que ahora no recuerdo. Entonces YO es igual a la tangente a la menos 1. Aplicamos la formulita anterior, ¿no? La que nos dice acá el libro. Entonces, bueno, en MATLAB es esta. Aquí se la regalo en el PDF para que copien y peguen en MATLAB. Yo voy aquí, voy copiando y voy pegando, control B, y me encuentro con un YO de 48.1477. ¿Qué quiere decir esto, apreciados estudiantes? Que yo debería tener un sistema tal que su margen de fase debe ser ese. Claro, yo analicé este sistema y su margen de fase dio 11.16, pero no, yo me acabo de dar cuenta que para que el sistema tenga este sobreimpulso relacionado con este zeta, debe tener otro margen de fase que es de 48.14. Entonces, ¿de qué se trata el diseño? Se trata de que encontremos un compensador que vamos a colocar aquí, un compensador, de forma que cuando toda esta magnitud y ángulo, porque a la larga son expresiones complejas que son magnitud y ángulo, cuando le hagamos el análisis de Bode, obtengamos un margen de fase tal como este que está acá, 48.14. De eso se trata el diseño. Hacia allá va. Entonces, el resultado obtenido indica que para que un sistema se comporte con un porcentaje de overshoot aproximado a 20%, el margen de fase del mismo sistema, es decir, estamos metiendo todo, la planta, más camas, el compensador, y aplicamos Bode, entonces debe tener un margen de fase, ¿sí?, de 48.1477, que fue lo que determinamos acá arriba con la fórmula. Pero bueno, como ya sabemos, entonces la planta G con esa ganancia acá solo llega a este margen de fase, ¿sí? Está lejos de que se parezca a 48.1477. Bueno, entonces el diseño consiste en agregar ese bloque que aporte el desfase suficiente para que lleguemos a ese margen de fase. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a continuación vamos a hallar la diferencia entre el margen de fase deseado y el margen de fase de la planta. Entonces, el margen deseado es
YO, ¿cierto? Que es 48.14. Y el margen que me da la planta es de 11.16. Bueno, aquí yo lo que hago es, hago la diferencia. ¿Listo? Y eso lo voy a llamar phi. Ese va a ser phi. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos hallando la diferencia para que el compensador tenga ese ángulo. Eso es lo que queremos. Aquí le sumé 10. Entonces, por criterios de diseño, y eso no lo sugiero yo, eso lo han sugerido algunos autores anteriormente. Bueno, en otros libros de pronto dicen que le sumemos el 10% o en otros dicen que le sumemos 10 grados. Bueno, yo le voy a sumar 10 grados y seguramente la respuesta al final va a estar mucho mejor de lo que yo quería, pero también si le agrego el 10% a lo mejor sea un poco más precisa, no sé. Es este punto en donde podemos empezar a jugar con nuestros criterios. Yo le sumé 10 grados. Entonces obtenemos un nuevo ángulo que es phi. Recordemos que phi, ¿quién viene siendo? Phi es lo que debe aportar el compensador para que el margen de fase de toda la planta por lo menos se parezca a esto. Bueno, entonces vamos a colocar ese compensador según se propone. Pues la forma que tiene ese compensador es la siguiente. El compensador aparecen dos términos nuevos. Alfa, que multiplica a 1 más T por S sobre 1 más alfa T por S. ¿Cuáles son los términos nuevos? Alfa y T. Estos son los términos nuevos. Entonces, ¿cómo se halla ese término que se llama alfa? Aquí hay una relación y está relacionado con ese ángulo de acá arriba, ¿sí? Si queremos ese margen de fase, pues ese margen de fase está relacionado con alfa. Entonces dice que el seno de ese margen de fase que debe tener el compensador es igual a 1 menos alfa sobre 1 más alfa. ¿Sí? Como yo conozco ese margen de fase, que es este phi, porque lo acabo de diseñar, entonces yo puedo despejar alfa. Aquí tengo la fórmula para despejar alfa y se la regalo. Si yo ejecuto esta fórmula, es simplemente de despejar este alfa de aquí y la fórmula queda de esta forma. ¿Listo? Entonces yo la copio, ahí está alfa es 0.0878. Listo, aquí lo tenemos, este es alfa. Recordemos que ese alfa se relaciona con phi, acá está, con el phi que es el ángulo que debe aportar el compensador. Listo, entonces tenemos alfa y ya tenemos aquí el primer parámetro, o sea que ya aquí podemos empezar a reemplazar alfa y ya lo ponemos ahí. Y acá también alfa lo ponemos aquí. Ya tenemos alfa. ¿Listo? Ya tenemos parte de nuestro compensador listo. Nos falta hallar T. Vamos a ver cómo seguimos entonces. Bueno, si conocemos el valor de alfa, entonces se puede encontrar una frecuencia de corte relacionada al compensador, la cual debe ser tal que en el diagrama de Bode de GK, recordemos que estamos en el diagrama de Bode de GK, aquí está, entonces se cumpla que la magnitud satisfaga la siguiente ecuación. Yo voy a llamar aquí esta variable KCdB, porque recordemos que es KC de una ganancia de control del compensador en decibeles, KCdB, pero lo llamo así. ¿Qué debe satisfacer entonces? Que esta fórmula, menos 20 logaritmo en base 10 de 1 sobre la raíz de alfa, que ya lo hallamos, aquí arriba está. Entonces, si yo me encuentro con esta magnitud y la busco en el diagrama de Bode, me voy a encontrar con un punto que voy a necesitar para hallar T. ¿Listo? Por eso es que estoy haciendo esto. Ya tengo alfa, entonces me voy a hallar esa magnitud a partir de esta fórmula. Bueno, entonces KCdB, voy a llamarla, es igual a menos 20 logaritmo, aquí está la fórmula. Simplemente la copia, la lleva a MATLAB y analizamos. Ahí la tenemos.
¿Qué me dice quién es ese KCDB? Bueno, me dice que tiene un valor de menos 10.5638. Ese valor es una magnitud que se relaciona con el compensador. ¿Listo? Entonces, estoy acá. Menos 10.5638, yo lo voy a buscar en el diagrama de Bode para saber en el diagrama de Bode a qué frecuencia sucede. ¿Listo? Y eso es lo que hacemos aquí. Recordemos entonces que está relacionado con el valor de alfa, ¿sí? Miren que es 1 sobre raíz de alfa. Muy bien, entonces podemos encontrarlo en MATLAB, un punto dentro del diagrama de Bode donde la amplitud sea parecida al valor KCDB, ¿sí? Menos 10 y pico que acabamos de hallar, y lo vamos a llamar, ese punto de frecuencia vamos a llamarlo omega GC, ¿sí? Vamos a llamarlo omega GC, el controlador, ¿sí? A esa ganancia particular. Entonces, en caso de que sea necesario, vamos a hacer a partir de un código que ahorita les voy a dar para que esto sea más exacto. Vamos aquí, para este caso, ¿sí? Vamos a llegar a la planta GK, le aplicamos el Bode y encontramos ese valor de menos 10.5638 o uno parecido. Yo aquí me encontré con menos 10.4. Vamos a ver si logro encontrar algo más parecido. Entonces voy al diagrama de Bode, voy a expandirlo y voy a empezarme a buscar dónde está menos 10. ¿Qué? Menos 10.5638. Entonces aquí está el 0, aquí está menos 20, entonces por aquí debe estar menos 10, entre 0 y 20. Entonces aquí está menos 10, voy aquí y selecciono la gráfica de ese punto, más o menos por aquí. Voy a seleccionarlo. Aquí está. Y bueno, no, encontré que la magnitud es menos 8.07, entonces voy a seguir bajando. Vamos a bajar un ratico más, un tantito más, perdón. Aquí. Muy poquito, vamos a ver. Menos 8.98, voy a seguir intentando. Menos 9.17, aquí bajé un poco más. Menos 9.43, menos 10.4. Bueno, resulta que vamos a quedarnos ahí con ese valor. Resulta que para que esa magnitud menos 10.4 se dé, ¿a qué frecuencia se da? Bueno, se da a los 46.8. Aquí está, 46.8. Eso es lo que hago en un primer acercamiento. Entonces, nos encontramos que menos 10.4 se acerca a menos 10.56. Vamos a ver qué frecuencia es. Recordemos que estamos intentando hallar esto, una frecuencia para la cual la magnitud se acerque al valor que yo quería, ¿sí? Al valor que está relacionado con el alfa que hallamos. Y ese valor fue de 46.6. Aquí en el ejemplo que yo hice anteriormente me dio otra cosa. Esto nunca es exacto, pero bueno. No es exacto, pero vamos a intentar ser lo más aproximado posible. Entonces, a partir de esta figura que vemos aquí, vemos que a una frecuencia de 46.6 radianes por segundo en ese ejemplo particular, la magnitud fue de menos 10.4. Aquí está la magnitud, menos 10.4 la magnitud. ¿Cuál es la magnitud que yo quiero? La magnitud que yo quiero es menos 10.5638. Se parece, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces el siguiente código, claro, aquí hay un código que nos va a ayudar mucho en esto. El siguiente código permite hacer pruebas de ensayo y error para conseguir un valor más exacto. ¿Cuál es el código? Bueno, tenemos dos variables, mag y fase, magnitud y fase, igual a, y colocamos la función bode y entre paréntesis gk con los valores que queramos probar. Vamos a probarlo con 46.6. Listo, entonces vamos a hacer mag fase igual bode gk y le pasamos como parámetro esa frecuencia. Bueno, voy a aprovechar que aquí dice 46.8 y voy a hacerlo así mejor. Control B, 46.8. Si yo hago así, me doy cuenta que la magnitud es 0.30
3007. Ok, pero esta magnitud hay que pasarla a decibeles para compararlo, para ver si es menos 10. Lo que yo quería, ¿cierto? Menos 10.56. ¿Cómo hacemos eso? Miren. ¿Cómo lo expresamos en decibeles? Bueno, 20 por logaritmo en base 10 de Mach. Yo hago así. Voy aquí a MATLAB. Ya tengo Mach, que es 0.3. Si yo hago aquí 20 logaritmo en base 10 de ese valor, vamos a ver que es menos 10.43. ¿Listo? Con eso acabamos de comprobar que el código que nos regalan aquí, este código, nos permite encontrar exactamente una magnitud y una fase para un valor específico de una frecuencia. Ahora vamos a empezar a probar. Si yo quito ese valor de frecuencia y de pronto lo pongo un poco más adelante para ver si esta magnitud sigue descendiendo, entonces otra vez voy aquí, magnitud fase, y ahora no lo pruebo con 46.8, sino con 47, así, 47. Entonces, esa magnitud es 0.298, entonces para pasarla a decibeles, 20 logaritmos de ese valor. Menos 10.5098. ¿Se parece más? Sí, claro, porque lo que yo quiero es menos 10.5638. Aquí está. Este es el valor que yo quiero. Bueno, resulta que ahí llevando esa frecuencia y de pronto con ese código ya no coloco 47, sino 47.1, 47.2, 47.3, etcétera, al ensayo y al error. Yo me voy a encontrar en un punto donde esa magnitud sea lo más aproximada a ese valor, menos 10.5638. Pues resulta que sí, me lo encontré. De pronto, con un poco de paciencia lo hice y logré entender esta parte. Entonces tengo, aquí está, me la encontré en este valor. Después de realizar algunos ensayos, se encontró que con 47.147, imagínense cuántos ensayos hice, 47.147, con ese valor me encontré que la magnitud se acercó mucho. Vamos a ver. Entonces, 47.147. Yo voy a hacerlo aquí nuevamente. Mach fase bode GK 47.147. Enter. Y aquí está Mach y me dio 0.2964. Entonces vamos a pasarlo a decibeles. 20 logaritmos de ese valorcillo. Entonces aquí está, miren, menos 10.5639. Excelente. Casi. Menos 10.5638. Casi corono. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Por lo menos lo que quiero que tengan claro es que sí fue posible hallar una frecuencia. Vamos a resumir para que entendamos esa partecita. Yo había hallado un alfa, ¿cierto? Que dependía de ese valor de phi, que era el del compensador. Y ahora quería que a partir de ese alfa, quería hallar una magnitud especial, que depende de ese alfa, como menos 20 logaritmos de 1 sobre raíz de alfa. Y luego encontrar en qué parte del diagrama de Bode, en qué frecuencia podía suceder esa magnitud. O sea, después de hallar esa magnitud, que fue menos 10.56, me fui a buscarlo en el diagrama de Bode y me encontré que la frecuencia a la que eso sucede es 47.14. Estamos casi. Resulta que ya con esa frecuencia, que es una frecuencia que se llama frecuencia de ruptura, ¿sí? Esa frecuencia que yo he llamado omega GC, que es 47.147, corresponde a la amplitud donde en el diagrama de Bode de GK hay un valor de amplitud de KCdB, o sea, de menos 10.30, lo que yo quería. Entonces podemos determinar el valor de T. ¿Cómo? A partir de esa frecuencia.
que fácilmente yo puedo hacer en MATLAB 1 sobre ese valor de 47 puntos por raíz de alfa, que también la conozco. Entonces, primero hallo este valor. Voy a llamarla, declaro mi variable de esa omega, ahí está. Segundo, ok, hallo t, que es 1 sobre esa frecuencia por la raíz cuadrada de alfa. Facilito. Y ahí hallo t, y ahí tengo mi valor. 0.0716. Perfecto, entonces si yo tengo el valor de t y ya tengo el valor de alfa, entonces tengo el valor de mi compensador. Claro, aquí está t, ya yo lo voy a reemplazar aquí, y aquí tengo t, y voy a reemplazar aquí, y tengo mi compensador. Entonces, resumiendo, este compensador que acabo de hallar se relaciona con ese ángulo, o sea, lo importante que es el margen de fase. Por eso era necesario entender el margen de fase en el diagrama de Bode. Porque a partir de ese margen de fase yo pude hallar estos dos parámetros, alfa y t, y ahora sí tener un compensador. Bueno, fácil, voy acá y simplemente reemplazo. Entonces el compensador es alfa por 1 más ts sobre 1 más alfa ts. Aquí está. Alfa es 0.0878 y t es 0.0716. Está fácil armar la planta, listo. ¿Cómo? Yo vengo y multiplico esto por 1, listo, y después lo multiplico por este valor y simplemente me queda alfa lo voy a hacer acá arriba que es más fácil verlo. Alfa queda aquí, entonces queda alfa más alfa por ts, listo. Es como si distribuyera este alfa en el número y queda esa multiplicación, queda lista, listo. Entonces, y debajo queda igual. Entonces voy a armar esa función de transferencia y ya sabemos cómo se arma una función de transferencia en MATLAB. Quedaría de esta forma mi sistema ya compensado. La K inicial, el nuevo compensador que tiene esta forma y la planta. Entonces, ¿cómo es la forma del compensador? Pues, función de transferencia. ¿Quién acompaña a la S? Recordemos que quien acompaña a la F es alfa t, tiene que ir de primero en el numerador, alfa t. ¿Y quién está independiente en el numerador? Alfa, recordemos, ¿verdad? Alfa por 1. Alfa, aquí está. Coma, en el denominador, quien acompaña a la S vendría siendo alfa t, y está el denominador alfa t, y como término independiente está el 1. Si yo hallo el compensador, este es mi compensador, aquí lo tenemos, lo meto aquí con ese valor de K que ya habíamos hallado anteriormente y casi que prácticamente lo tenemos listo. Vamos a llamar entonces una nueva función que se llama LO, que es lazo abierto, donde multiplicamos C por G por K. Y aprovecho que ya existía GK, que era esta multiplicación de estos dos bloques, y simplemente le agregué C. C por GK. O series, hay diferentes formas. Series, C, bueno, ahí está. Hallo mi respuesta, este es lazo abierto, esto es lazo abierto. Y después le tiro un feedback para hacer lazo cerrado. Entonces, feedback, lazo cerrado, feedback del lazo abierto, coma U. Y aplicamos el step. Vamos a ver. Entonces, lazo abierto. Entonces, compensador, CO, ya no lo tenía, perdón. Compensador, vamos a cogerlo de aquí. Compensador viene siendo este número. Compensador. Compensador. Está listo el compensador. Existe GK. Si existe GK, entonces el lazo abierto es igual al compensador por GK. Ahí está. Ah, perdón, C. C por G. Ahí está, C por GK. Y vamos a tirarle el feedback. Entonces, LC es igual feedback
back de LO. Otra vez, me equivoqué en algo. Ah, claro, contraalimentación unitaria. Ahí está. Entonces, vamos a ver Steve. Vamos a ver qué pasa. LC. Un poco mucho, ¿cierto? Steve. LC. Enter. Vamos a ver la gráfica. Bueno, superamos las expectativas. Me gusta mucho este procedimiento. Cierto que es más, como más preciso. Mira, aquí está. Superó las expectativas. Overshoot del 15.4. Respuesta súper rapidísima aquí antes de un segundo. Y eso que yo lo intenté hacer con 20%. Claro, donde sé que hubo bastante holgura acá en el procedimiento cuando le sumé 10, ¿cierto? Acá, entonces yo sabía que al final por sumarle esos 10 grados a lo mejor iba a obtener una respuesta mucho mejor. Ahí es donde está de pronto el detalle, sí, del criterio del diseñador. Aquí está que le agregamos 10 grados. ¿Qué tal si no se lo hubiéramos agregado? De pronto hubiese sido otra la respuesta. Ahí les dejo para que ustedes experimenten. Yo aquí le sumé 10 a YO, aquí le sumé a FI 10. Vamos a dejarle que experimenten. No le sumen 10, a ver qué sale al final. ¿Y qué tal si mejor en vez de sumarle el 10, lo multiplican por 1.1? FI por 1.1, como sumarle el 10%, para ver qué pasa. Ustedes tendrán sus criterios de diseño al final. Tanteo y error. Esto no es absoluto. Estamos diseñando sistemas que no son absolutos. Listo, entonces no nos vayamos sin antes entender lo que hicimos. Y es una comparación del diagrama de Bode. Entonces, voy a cerrar aquí, ya sabemos que responde muy a una expectativa excelente, muy chévere eso. Entonces yo digo Bode de la planta inicial, recordemos la planta inicial, G por la ganancia, la planta inicial vamos a ponerla ya con la ganancia para ver el margen de fase, porque si ponemos G no vemos margen de fase. ¿Listo? Entonces, si tenemos Bode, aquí lo tenemos, vamos a compararlo en otra figure, vamos a compararlo con el Bode, pero ahora de la planta con el compensador. La planta con el compensador que es LO. Vamos a hacer el Bode de esa nueva planta. Y vamos a ver, aquí están, miren cómo se mueven las cosas. De genial. Entonces aquí la tenemos. Si yo voy acá y le digo que en las características me muestre el margen de fase, y voy acá y también le digo que me muestre el margen de fase, ¿sí? Me voy a dar cuenta que este margen de fase es de 11.2, eso lo habíamos visto, 11.2, y que este margen de fase es de 61.9, otra vez, 61.9, ahí está. Y que sucede en una frecuencia de ¿cuánto? De 7.73, y que este sucede en una frecuencia de 25.6. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros le agregamos a esta planta GK un compensador que hizo que se comportara de esta otra forma, como lo dije al principio. En el diagrama de Bode encontramos como algo así como una huella dactilar. O sea que este es el comportamiento de GK, pero ya este es otro comportamiento, porque aquí hay un compensador. Vamos a ver qué sucede en esa otra figura. Vamos a colocar aquí figure y en vez de LO del Bode vamos a hacer LC. Listo, entonces vamos a ver, aquí hay otro comportamiento, porque LC es enlazo cerrado. Listo, entonces clic derecho, características, vamos a ver márgenes de fase, vamos a ver qué pasa con este ángulo de aquí. Y dice que este ángulo, este margen de fase,
es de menos 54.8. Vamos a ver si tiene alguna relación menos 54.8 con lo que nosotros hicimos al principio. Yo creo que no, pero de pronto no se parecen. Sí, aquí está un phi, unos 46 puntos y pico. No, no es absoluto. Solamente vamos a confiar que el procedimiento, el diseño nos lleva a una respuesta interesante. Aquí está y aquí está el código. Entonces, aquí está una respuesta y la comparación respectiva. Yo les voy a dejar este documento. Mañana lo comparto por ahí con los foros y eso, para que lo lean con detalle. Recuerden que aquí hay información que yo me salté para la conferencia, para que no sea tediosa, para que no sea extensa, pero que esta información detallada ustedes la pueden ir probando en MATLAB, pueden, para entender el trasfondo de los números complejos. Es más allá de esto que estoy colocando aquí, hay toda una teoría de números complejos que les puede servir. Pero en este curso no nos ocupamos de eso, es solamente como para que tengan idea de dónde viene. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí la grabación. Voy a dejar hasta aquí la grabación para que trabajen con más comodidad. Perdón por este tiempo muerto, pero mi computador como que no responde. Primero voy a dejar compartir. Algo pasó. Perdón por este tiempo muerto, pero aquí hay algo que de pronto me está fallando en el PC y yo no voy a cortar esto porque la idea es entregar esto con bastante rapidez, entonces no me voy a poner a editar el video. Lo siento por el tiempo muerto.